Y podemos decir que en nuestro país, lamentablemente, los accidentes de tránsito son una epidemia social. Distintos factores a tener en cuenta y que creo que, bueno, en un punto contribuyen. La conducción peligrosa, es decir, por parte del conductor que a veces conduce de forma negligente, imprudente, no respetando las señales de tránsito. Cuestiones a veces donde los vehículos no están en condiciones. Y una cuestión que tampoco podemos dejar de lado, que es muchas veces el estado en el que se encuentran las rutas, las autopistas, a veces las mismas calles urbanas, y la falta de señalización y, digamos, este conjunto de cosas, que a veces también puede haber un agravamiento por cuestiones climáticas, pero que creo que no hay que dejar de lado que el primer punto a tener en cuenta es muchas veces la conducta negligente, imprudente, del conductor, y que a veces entra en esta delgada línea donde desde el punto de vista penal discutimos si es un accidente de tránsito, ¿sí? Porque hay negligencia, imprudencia, impericia, es decir, podemos hablar de culpa, o cuando ya también empezamos a hablar de conductas dolosas, ¿sí? Donde tal vez hay, no sé si hay una intención a causar ese resultado, pero donde sí podemos decir que el conductor puede prever ampliamente que determinadas maniobras en esta conducción pueden dar como resultado un accidente fatal. Bien, ¿hay un proyecto de reforma del Código Penal? Hay un proyecto de reforma del Código Penal por esta cuestión que estamos justamente hablando, que esta situación en la que queda en un gris en cuanto decimos, ¿es un accidente de tránsito? Sí, está bien, es un accidente de tránsito, pero hay determinadas conductas por parte de aquel que está conduciendo un vehículo de cualquier porte, pueden dar como resultado y arrojar un hecho, un accidente fatal con víctimas fatales. Y ahí es donde tenemos hoy actualmente nuestro código con este gris, porque las sanciones previstas y porque la calificación del hecho hace que muchas veces este tipo de accidentes, por así llamarlos, queden sin la sanción correspondiente. Si bien se ha avanzado con sentencias donde se han llegado a justamente sanciones un poco más elevadas, el Código sigue manteniendo esta tipificación del delito como un hecho culposo, por lo cual en muchas situaciones, lamentablemente, no reciben la sanción que deben recibir. En esta reforma del Código se prevé el aumento de la sanción y la posibilidad de ya una prisión de cumplimiento efectivo con una condena de 7 años, que implica aumentar también la escala de las penas, y una inhabilitación de 10 años para conducir. Que hoy, con el código vigente, es difícil llegar a la aplicación de estas sanciones. Y que un poco viene todo esto a plasmar lo que está ocurriendo en otros países, como por ejemplo España, donde las sanciones por estos delitos son mayores y en un punto, está apuntado a poder reducir la cantidad de accidentes que ocurren con un resultado muy beneficioso, porque en realidad en otros países, cuando se han aumentado las sanciones por este tipo de hechos, se ha logrado reducir la cantidad de accidentes y víctimas fatales. ¿Qué pasa con el conductor que está bajo efectos del alcohol o de estupefacientes? Bueno, justamente esta sanción también prevé aumentar, la pena para aquellos que conduzcan en estas condiciones, es decir, que no quede simplemente como una infracción, ¿sí? Que es lo que muchas veces hoy ocurre, porque en realidad aquella persona, por eso volvemos a esta situación, que conduce bajo efectos de alcohol o estupefacientes, ya estaríamos frente a una conducta donde volvemos a entrar en esta situación del gris hoy para nuestro Código Penal, porque justamente, aquella persona que no está en condiciones de poder conducir, tal vez ya escapa a una mera negligencia o imprudencia. Doctora, ¿es importante para las familias víctimas de los accidentes intervenir en la parte penal? Creo que es muy importante y el Código da hoy esta posibilidad. Anteriormente a la parte penal se le restaba importancia y solamente, era perseguir la indemnización civil, que no es menos importante, pero la parte penal me parece para las familias realmente, tienen la necesidad de participar en este proceso,
y de lograr que realmente haya una sanción desde el punto de vista penal, que no tiene que ver simplemente con la indemnización civil, porque va por otro camino.